Hoy haremos un análisis de la función lineal en los números reales, teniendo en cuenta su regla de correspondencia, también conocida como ecuación de una recta. Veamos el dominio y rango. Empecemos analizando el dominio de una función lineal o función de primer grado. Como decíamos, vamos a tener en cuenta su regla de correspondencia, llamada también ecuación de una recta. Decimos que cuando el dominio es implícito, este viene a ser todos los números reales. Veamos a través de un ejemplo de qué se trata. Aquí se nos pide hallar el dominio de la función cuya regla de correspondencia es f de x igual a 2x menos 1. Entonces, para hallar el dominio, nos vamos a fijar en la variable x. Y ahí nos damos cuenta que cualquier valor real, escúchenlo bien, cualquier valor real que asignemos a x, las operaciones a su alrededor son posibles, que van a permitirle a la función asignarle un valor real. Entonces decimos que el dominio de una función, cuando esto esté implícito, viene a ser todos los números reales. Ahora veamos cuando nos dan un dominio explícito. El dominio aquí está dado por la restricción que se le asigna a la variable x, que por cierto la variable x representa a todos los valores del dominio. Veamos también a través de un ejemplo de qué se trata. Aquí nos piden hallar el dominio de la función cuya regla de correspondencia es similar al ejemplo anterior, es decir, f de x igual a 2x menos 1. Si se sabe que x es mayor que menos 1 y menor o igual a 4. Aquí está la restricción. Muy bien, entonces, según lo que hemos dicho, el dominio de esta función vendría a ser igual a la restricción que se le asigna a x. Es decir, el dominio sería abierto en menos 1 y cerrado en 4. Es cerrado por la presencia del igual. En cambio, menos 1 es abierto porque no hay el igual. Muy bien, ya tenemos el dominio. De esa manera estamos concretando el tipo de dominio explícito. Entonces, cuando a mí me dan una restricción, dicha restricción viene a ser el dominio, como ustedes pueden ver en este ejemplo. Ahora veamos el rango de una función lineal, siempre considerando a la regla de correspondencia, llamada también ecuación de una recta. El rango de una función lineal va a depender del dominio, eso sí. Si el dominio es los números reales, el rango también será los números reales. Si el dominio se restringe, al rango también lo vamos a restringir. Vamos a ver un ejemplo de cada caso para entender lo que dice en este enunciado. Veamos el ejemplo para el primer caso. Aquí se nos pide hallar el rango de la siguiente función. Entonces, hallar el rango es hallar los valores de y. No olvidemos que y f de x representan lo mismo. Entonces vamos a encontrar los valores de y, ya que y representa al rango de la función. Muy bien, entonces decimos aquí, como no me dan el dominio es implícito, entonces el dominio viene a ser todos los números reales. Esto significa que el x va a variar de menos infinito a más infinito. Me interesa esta expresión, porque a partir de ahí vamos a tratar de concluir con los valores de y. Despejamos el espacio y decimos, yo necesito encontrar los valores de y, ya que y representa el rango, pero aquí y es igual a x menos 4. Entonces a esta expresión, a x le voy a restar 4, ahí está, pero al restar a x4 a los extremos también tengo que hacerlo. Entonces quedaría acá menos infinito menos 4, más infinito menos 4. Pero sabemos que cualquier número sumado, restado, multiplicado, dividido con expresiones infinitas siempre van a ser infinitas. Así que x menos 4 va a variar de menos infinito a más infinito. Y según nuestro dato, x menos 4 es y. Entonces, estamos encontrando ya el rango. No olvidemos que y representa a los valores del rango. Entonces, y va a variar de menos infinito hasta
positivo infinito. Eso nos permite hacer una conclusión, que el rango de la función viene a ser todos los reales. Finalmente podemos decir que cuando el dominio de una función lineal es todos los reales, el rango también lo es. Veamos el segundo ejemplo, para el segundo caso que habíamos mencionado, cuando el dominio es restringido. En este ejemplo se nos pide hallar el rango de la siguiente función, cuya regla de correspondencia es f de x igual a 2x menos 1, sabiendo que x es mayor que menos 1, pero menor o igual a 4. Bien, nosotros tenemos que hallar el rango, es decir, los valores de y. Aquí lo tenemos, los valores de y, recordando siempre que y f de x representan lo mismo. Se sabe que el valor de x va entre menos 1, es decir, mayor que menos 1, pero es menor o igual a 4. Esto es el dominio. Nosotros necesitamos encontrar un equivalente a y. Y es 2x menos 1. Y acá solamente tenemos a x. Así que vamos a usar esta expresión del dominio para darle forma y llegar al valor de y, que es el rango de la función. 2x multiplicamos por 2 a x y tendríamos 2x. Pero si nosotros multiplicamos al centro de la relación, tendríamos que multiplicar por 2 también a los extremos. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 4 sería 8. Pero 2x no representa y es 2x menos 1. Así que vamos a restarle menos 1 a 2x. 2x menos 1. Pero como en el caso anterior, si restamos al centro, tenemos que hacerlo con los extremos de esta relación. Entonces decimos menos 2 menos 1 sería menos 3. 8 menos 1 sería aquí 7. Así conseguiríamos la expresión de y. 2x menos 1, según nuestro dato, es igual a y. Entonces y es mayor que menos 3, pero es menor o igual a 7. Entonces, finalmente, el rango de la función sería abierto en menos 3 y cerrado en 7. Aquí tenemos el rango de la función. Muy bien, ahora vayamos a ver los puntos de corte, que por cierto ya lo hemos tratado, pero aquí queremos hacer un resumen para poder usarlo de manera rápida y práctica en la gráfica de funciones lineales. Teniendo en cuenta, por supuesto, la regla de correspondencia de nuestra función lineal o función de primer grado, vamos a explicar los puntos de corte. Primero veamos el punto de corte en el eje y. ¿En dónde es cortado el eje y? Si x es 0, reemplazamos el x0 en nuestra regla de correspondencia, o también llamada ecuación de la recta. Aquí lo tenemos, m por 0, 0, quedando y igual a b. Significa si x es 0, y sería igual a b. Entonces el eje y es cortado en b. Necesitamos solamente ese dato, esto que se ha pintado de color amarillo. Ahora veamos el corte en el eje x. Aquí tenemos que hacer y igual a 0. Reemplazamos este y igual a 0 en la regla de correspondencia de la función lineal y tendríamos esta ecuación. El b pasa con negativo, el m pasa a dividir y tendríamos entonces el punto donde sería cortado el eje x. Decimos si y es igual a 0, x sería igual a menos b sobre m. No olvidemos que b es el término independiente de la función lineal o de la ecuación de la recta, mientras que m viene a ser el coeficiente de la variable x, también conocida como pendiente. Muy bien, si hacemos entonces un resumen, decimos el eje y es cortado en b y lo obtenemos de acá, de la ecuación de la recta o de la regla de correspondencia. Y queremos saber dónde es cortado el eje x, simplemente tomamos el b, el término independiente, con todo y signo por supuesto, lo reemplazamos aquí y luego lo dividimos entre el coeficiente de la variable x, también conocida como pendiente. Y con eso encontramos el punto donde va a ser cortado el eje x. Veamos un ejemplo de aplicación. Se nos pide allá los puntos de corte que hace la siguiente recta y graficarla. Aquí tenemos a la ecuación de la recta. Según este dato, tenemos que m es igual a 2. Aquí está m, el que acompaña a la variable x. Es el coeficiente conocido o conocida también como pendiente. Y el b,
que vendría a ser aquí el término independiente, menos 1. Se toma con todo y signo. Teniendo estos datos podemos encontrar rápidamente dónde es cortado el eje Y y dónde es cortado el eje X. Vayamos a ver dónde se corta el eje Y. Según la fórmula, el punto de corte sería en B. Entonces aquí, como B vale menos 1, Y sería cortado en menos 1. Ahora en el eje X, ¿dónde es cortado el eje X? Según nuestra fórmula, el eje X va a ser cortado en menos B sobre M. Pero B vale menos 1. Al reemplazar en la fórmula sería menos con menos, positivo 1. Sobre M vale 2, entonces sería positivo 1 medio. X es cortado en positivo 1 medio. Ahora vayamos a la gráfica. El Y es cortado en menos 1, el X es cortado en 1 medio. Trazamos entonces nuestro diagrama cartesiano, aquí lo tenemos. Ubicamos en el eje Y el menos 1, aquí tenemos el eje Y, ubicamos menos 1 y aquí será el punto donde va a ser cortado el eje Y. Ahora ubicamos el 1 medio en el eje X, estaría aquí. Esto sería el punto por donde va a pasar la recta. Así que trazamos la recta por esos puntos y ahí tenemos la gráfica de esta ecuación o de esta función lineal. Esta es la ecuación de la recta. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver otro aspecto de este análisis de la función lineal. La orientación de la recta. Considerando siempre su regla de correspondencia, llamada también ecuación de la recta, de la función lineal, por supuesto. Aquí, si el coeficiente que acompaña a x, conocida también como pendiente, es mayor que 0, es decir, es positivo, la recta sube hacia la derecha. A ver, veamos de qué se trata. Aquí tenemos nuestro diagrama cartesiano. Un ejemplo. Aquí vemos que la recta sube hacia la derecha. Esto va a suceder siempre, es decir, la orientación de la recta va a estar así siempre cuando el m, que es el coeficiente que acompaña a la variable x, sea mayor que 0 o positivo. Bueno, estos serían los puntos de corte. Ya sabemos que y es cortado en b y que x es cortado en menos b sobre m. Si queremos mirar otra gráfica, aquí lo tenemos y vemos que la recta sube hacia la derecha. Eso va a suceder, insisto, cuando el m, el coeficiente que acompaña a la variable x, conocida como pendiente, es mayor que 0 o positivo. Veamos ahora qué sucede cuando el m es menor que 0 o negativo. La recta va a bajar hacia la derecha, es otra la orientación. Veamos el diagrama cartesiano y veamos un ejemplo. Aquí vemos que la recta baja hacia la derecha. Eso va a suceder cuando el m es menor que 0 o es negativo. Bueno, los puntos de corte en y es b, en x es menos b sobre m. Otra gráfica, la siguiente. Aquí también tenemos un ejemplo cuando m es menor que 0. La recta baja hacia la derecha. Sabemos que en y se corta en b y que en x en menos b sobre m. Muy bien, estimados amigos, eso ha sido todo por hoy. Quiero agradecer nuevamente su paciencia, su atención y será pues hasta una nueva oportunidad.